en mis comentarios. Ok, en el reto 4. El reto 4, si vemos, es un foro. Y en el foro, si vemos aquí bueno, lo que se va a realizar es realizar dos aplicaciones que utilizan algún tipo de inteligencia artificial, alguna heurística, perdón, de inteligencia artificial, en la que deben de describir la problemática, las ventajas, bueno, la heurística como tal, y también lo que son las referencias, que son los 4 elementos importantes que se están evaluando. Y entonces, si les pido, de favor, tengo ahorita que, bueno, sí, algunas, como 4 participaciones, pendientes. Aquí tengo también dos participaciones de alumnos de otro módulo del cual les pedí autorización para poder copiar y pegar su información de tal forma que pudieran, ¿cómo se llama? Ustedes ver más o menos de qué se trata. Es importante, sí, identificar que las aplicaciones, las heurísticas, perdón, sí deben de ser de inteligencia artificial, porque es la materia que estamos viendo. Aunque en las lecciones se define la heurística como, así de forma resumida, es la forma en la que se soluciona o se le da respuesta o soluciona una problemática muy en específico. En este caso, pues sería la heurística con la cual se va a solucionar un cierto problema. Por ejemplo, el Google o ¿cómo se llama? Eh, eh, para proporcionar la información, pues utiliza una heurística en la que en lugar de ver todo el contenido, solamente hace una revisión muy específica de algunas, no todas las palabras utilizadas, sobre todo las palabras clave o indexadas que se están solicitando, el número ¿cómo se llama?, de validación que llegan a tener y algunos otros aspectos. Con respecto, por ejemplo, al Google Maps, pues va a utilizar un algoritmo muy en específico, que es el algoritmo A estrella. ¿Dónde está? Ok, buenas noches, Mónica. Y entonces esa es la heurística utilizada. Y bien, como les iba comentando, en esta heurística o aplicación, pues bueno, hay que describir cuáles son las ventajas que se obtuvieron al aplicar dicha heurística. Otro de los puntos importantes es agregar las referencias, si se pueden citas con mayor razón, ¿ok? Y entonces, son elementos básicos de lo que se está solicitando en el reto 4. Ahora bien, en el reto 4 se están pidiendo 3 retroalimentaciones, ¿bien? Y en esas 3 retroalimentaciones, pues deben de ser de 3 compañeros diferentes, ¿ok? La forma de evaluar. En no hay mucho problemática, nada más que las únicas problemáticas, son 2 las problemáticas que he identificado. Una, algunos han llegado, no todos, bien poquitos de hecho, a tener errores de ortografía, tal vez porque redactan en un dispositivo móvil que no les, ¿cómo se llama?, corrige la ortografía. Entonces sí les pido que antes de participar en el foro realicen el documento, bueno, la información en un documento Word y ya luego suben dicha información al foro. ¿Para qué? Para evitar que haya errores de ortografía. Otro de los aspectos que les pido de favor es que la redacción sea un poco clara, que
tengan en mente que la problemática se refiere a cuál es la situación que hizo que se necesitara una aplicación para solucionar dicha problemática. Por ejemplo, el Google Maps, pues estaríamos hablando que la problemática es que hay algunos recorridos, por ejemplo. Bueno, no es tanto el Google Maps, sino el algoritmo estrella. Y casi siempre las investigaciones, la que más se publica son investigaciones para realizar, ¿cómo se llama? El reparto de ciertos productos y entonces es elegir la mejor ruta disponible. Otra de las heurísticas que he visto que han publicado es la de el agente viajero, que tiene que recorrer N ciudades ahorrando y economizando tanto tiempo como recursos materiales como gasolina, para lo cual se requiere encontrar cuál serían las rutas o trayectorias recomendadas. Bien, y entonces este problema pues es un problema que se aborda con una cierta heurística de inteligencia artificial y que tiene algunas ventajas, que ya mencioné algunas, que son el ahorro de combustible, el ahorro de tiempo y bien, la otra parte serían las referencias, ¿ok? Entonces sí les pido que en este reto 4 haya suficiente claridad en la redacción. No sé si hasta el momento con el reto 4 tienen alguna problemática o si queda todo claro respecto al reto 4, que es su participación en el foro. Ok. Ok. Con respecto al reto, gracias Mónica por confirmar. Con respecto al reto 4, ya ayer no tuve chance de calificar a los que están pendientes y ahorita, bueno, yo y mis problemáticas, ya es promesa que hoy ya queda todo listo, porque ya, ¿cómo se llama? Mi marido ya, digo, corte, corte informativo. Mi marido ya lo dieron de alta ayer y ya ayer hice los últimos trámites que fue, ¿cómo se llama? Llevar a su trabajo la incapacidad y ya, ¿cómo se llama? Ayer ya estuvimos aquí en la casa, ya me puse a corriente con la otra materia, con algunos de los ¿cómo se llama? Archivos también ya estuve revisando y ya hoy queda revisado todos los otros pendientes para que no se preocupen, ya debe de quedar hoy. Si en algún momento tengo alguna omisión, porque a veces en verdad que ¿cómo se llama? Es un pequeño me distraigo por ejemplo, que estén tocando en la casa o que haya dejado algo en la cocina y entonces estoy calificando, pero no termino de calificar por ir abajo a ver. Y ya cuando subo se me olvidó que me quedé pendiente con uno. Entonces nada más les pido que me manden el mensaje de si ya, ¿cómo se llama? Si ya se calificó, si está todo bien y ya yo, ¿cómo se llama? Pues me apuro y ya reviso esa parte porque si pudiera llegar a pasar que se me pase, pero están en toda la confianza de avisarme, ¿cómo se llama? Y preguntarme. ¿Sale? Eso es con respecto al reto 4. Ahora, la otra parte de lo que les quiero comentar es acerca de minería de datos. ¿Ok? Esta es la primera. Bien. Tal vez algunos no han, válgame Dios, me equivoqué de presionar. Es esta. Tal vez algunos todavía no llegan a las lecciones relacionadas y algunos van a llegar a esto apenas el fin de semana o el próximo lunes, ¿ok? Pero bien, lo que quiero aquí que quede claro, la minería de datos es el descubrimiento que se encuentra inmerso adentro de las bases de datos, ¿ok? Que es
el proceso de minería de datos es extraer ese conocimiento, ¿ok? Entonces, este conocimiento se puede obtener por medio de algunas tareas específicas, como son reglas de asociación, clustering, predicción, entre otras, ¿ok? Y el resultado de esto va a ser la mayoría de las veces es un reporte, pero últimamente también con el Big Data lo que se hace es generar tablas de conocimiento con el resumen de la información que se obtuvo para que quede ahí en el almacén de datos como un reporte, bueno, no el reporte específicamente, sino como un repositorio de donde obtener información para producir reportes, ¿ok? Mientras que el descubrimiento del conocimiento, el KDD es el descubrimiento del conocimiento y lo importante de esto es para qué vamos, ¿cómo se llama? ¿Para qué vamos a hacer alguno de estos procesos? Entonces, está un poco más relacionado con lo que se puede, digamos que solucionar. Entonces, están relacionados el uno con el otro porque al final la minería de datos es la técnica o la herramienta con las herramientas en plural con las cuales se pueden obtener dicho conocimiento, ¿ok? Ahora, si nos pasamos ya a la otra parte, que es lo que actualmente está muy en tendencia en cuanto a las herramientas informáticas, es lo que se puede hacer con la información. De hecho, justamente debido a esta situación y a la falta de legislación ¿cómo se llama? De estos elementos, es por los que se han generado algunas, en México solamente tenemos la ley de transparencia. Y esta dice que cuando nosotros proporcionamos nuestros datos en algún registro, algún tipo de registro, algún tipo de, de plataforma que solicite nuestra información para proporcionarnos un cierto servicio y que además esa información tiene otros fines también que pueden llegar a ser económicos o administrativos, entonces es cuando las empresas se dan cuenta que la información es un activo estratégico, ¿ok? Entonces, lo importante que necesitamos también aquí conocer es que esa información es útil y importante en diferentes sentidos. Por ejemplo, eh, con la información que se puede obtener de, por ejemplo, el uso de nuestras tarjetas de crédito de los bancos, es como se pueden generar diferentes tareas o actividades específicas de minería de datos para que de esa forma se tenga ya una reducción de todo el conjunto de clientes a clientes muy específicos, tal vez para promocionar ciertos productos. Lo más frecuente es está relacionado con tarjetas de crédito, ya sea para ofrecer una nueva tarjeta de crédito o para incrementar el saldo de la tarjeta de crédito. Y entonces esto la mayoría de las veces se obtiene haciendo tipo de análisis de datos de la información de nuestro historial crediticio, que tiene que ver, por ejemplo, si pagamos en tiempo, si somos deudores, entre otra información, ¿ok? También hay
otros negocios como las tiendas, ¿cómo se llama? Las tiendas departamentales que también usan la información de sus registros de al final, pues como compradores nos generan un ticket y este ticket trae la descripción de los productos, fechas y otra información, ¿sale? Ahora, sobre esta parte, de hecho a mí me gusta mucho platicar esta historia porque es una, digamos que es de las historias de éxito de la minería de datos, específicamente con las reglas de asociación. Creo que fue, es que no recuerdo si fue en 1997 o en el 2000, que unos, ¿cómo se llama? Científicos de datos hicieron un análisis de la información de todos los registros que se generaron en la tienda departamental Walmart allá en Estados Unidos. Y lo que descubrieron fue una relación entre lo que se compraba, dejen busco en el navegador, minería de datos, minería de datos. No, espérenme. Walmart. Pañales y... No es leyenda, es real, está en el libro de, creo que sí fue en el 97, ahorita busco. Se encontró una relación que todos los viernes, bueno, aquí no está, tendría que abrir una de mis publicaciones porque ahí tengo la referencia y toda la información. Todos los viernes eh, existía compras muy similares y lo que más se vendía era en la misma cuenta había pañales, venta de pañales y venta de cervezas. Eso fue por medio del algoritmo de reglas de asociación. Y es lo que encontró, de que cada cliente que compraba pañales también compraba cervezas. Y otra de las características es que eran los viernes. Y entonces se empezaron a cuestionar qué es lo que pasaba y bueno, ya de esta investigación lo que se identificó es que la mayoría de los trabajadores que iban y compraban eran trabajadores que recibían salario los viernes y que además el horario siempre era casi siempre, bueno, no siempre, casi siempre era posterior a las 5 de la tarde y es que saliendo del trabajo se iban a comprar pañales para cumplir con el proceso ¿cómo se llama?, de manutención de la casa y como digamos que un premio de consolación, compraban también cerveza para los hombres que compraban eso. Entonces, digamos que es uno de los casos más exitosos y promocionados de la minería de datos. Dejen ver si encuentro, no, el cangrejo materiales de certificación minería, pero es que no tengo esta red hueca. Archivos anteriores, aquí están. Es que, ay, es que la he modificado tantas veces que ya no sé cuál. Dejen ver si en alguna parte. Aquí.
Entonces, ¿cómo se llama? En esta aplicación, les digo que eso fue lo más, uno de los casos con con mayor, digamos que, énfasis en la parte de el describir qué es lo que se puede realizar con la minería de datos, ¿ok? Ahora, otro de las actividades que se puede realizar con la minería de datos, estaríamos hablando que son la clasificación o clustering o agrupación de información. Ahora, como vemos aquí en la pantalla, uno de los ejemplos está es en la institución bancaria, en donde se puede clasificar o agrupar a los clientes para direccionar la mercadotecnia. Es lo que les había indicado para realizar promociones a clientes con comportamiento crediticio igual. Ahora, hay diferentes técnicas que se pueden realizar. Y por ejemplo, este es un ejemplo que me gustó también mucho, que no está aplicado específicamente a la parte de, pues, de una aplicación comercial, ¿no? Bueno, sí es comercial porque la NBA al final tiene aspectos comerciales, ¿no? Entonces, un ejemplo de estos lo realizaron Ram, Ramaswamy y otros colaboradores para analizar las estadísticas de la NBA en la temporada 1998. Ya es un poquito obsoleta, ¿ok? Este artículo pues igual y no tiene, ¿cómo se llama? No es muy reciente, pero es algo que se ha realizado, ¿ok? En donde identificaron a los jugadores sobresalientes y los mejores de ellos. Ok, y entonces, pues bueno, aquí está la lista. Aquí podemos ver que identificaron diferente información en cada uno de ellos y pudieron encontrar que había una dependencia o relación entre el número de rebotes, rebotes realizados, asistencias y la cantidad de puntuación, ¿ok? Y entonces, también otra información que analizaron fueron los robos de pelota y los bloqueos, ¿ok? Entonces, pues con esta información pudieron identificar, pues, quiénes eran los mejores jugadores que tenían pues una mayor probabilidad de tener un buen resultado y pues bueno, ¿por qué no también? Acuérdense que esto de los deportes pues también es un show, ¿ok? Y entonces igual, y si alguno de ustedes tuviera interés, pudiera hacer una recopilación, pues para esto necesitaría ver los partidos tener estos registros de cuáles fueron, ¿cómo se llama? Como dependiendo de cada uno de los deportes, tienen sus parámetros de medir para poder saber qué tan bueno o qué tan malo puede llegar a ser un jugador, ¿ok? Y en este caso, pues dependiendo del puesto, porque no es lo mismo un delantero que un defensa o que un portero, ¿ok? Cada uno de estos jugadores tiene características muy específicas y de esta forma pues pudieran llegar a hacer un análisis de información para poder tener una perspectiva de cómo se pudiera llegar a presentar el escenario en uno de los diferentes partidos que puedan llegar a tener. ¿Ok? Entonces, ouch. Para darle un poco más de seriedad a esto, pues bueno, vemos que el objetivo principal, existen diferentes objetivos
principales para la minería de datos. Y el objetivo general, más que principal, general de la minería de datos es analizar la información para obtener beneficios. Esto lo podemos encontrar, esta información la han proporcionado Ham y Camber en el 2000. Creo que en el libro de ellos, en la primera versión, creo que hay una segunda versión de 2010, es donde aparece la información del caso de éxito de Walmart, ¿ok? Por si alguno tiene, les voy a publicar de hecho la información esta del caso de éxito de Walmart, para que tengan una mayor perspectiva de la gran ventaja que puede llegar a ser. Bien, y entonces de las actividades que se pueden o los targets que se puede realizar con minería de datos sería la clasificación, el pronóstico o predicción de información, análisis de conglomerado, reglas de asociación, análisis de valores atípicos y caracterización y discriminación. También se puede hacer la visualización de la información en un mapa. Entonces, de forma general, esto es lo que se refiere a minería de datos. No sé si al respecto tengan alguna duda o algún comentario. No sé si alguien de ustedes pueda, ¿cómo se llama? Confirmar si hay alguna duda, bueno, puede expresar si hay alguna duda, sobre todo de algunos de los algoritmos que ya posiblemente han estado viendo, o todo está, ¿cómo se llama? Hasta el momento correcto en entendimiento. ¿Ok? Ok, Daniel, bueno, ya voy a publicar ahora sí ya espero publicar el video mañana para que puedan ver los que no estuvieron presentes o los que quieran ver algunos detalles. Estaba comentando, José, acerca de minería de Daniel, perdón, acerca de minería de datos, de que hay diferentes algoritmos y que lo podemos utilizar para analizar diversos tipos de información. Y de forma general, quiero hablarles un poco acerca de las redes neuronales. Redes neuronales artificiales. Lo que estamos viendo aquí es el modelo perceptrón multicapas, que está formado por dos capas que son indispensables, que son las entradas y las salidas, y de a menos una unidad de capas ocultas, ¿ok? Y cada uno de las capas tiene una cierta cantidad de nodos o neuronas. En este caso, pues las entradas van a estar determinadas por los parámetros que monitorean o describen ¿cómo se llama? El problema que se está analizando, ¿ok? Y la capa de salida, pues es dependiendo de la problemática que se tiene para poder configurar si el número de salidas dependiendo de cómo vaya a estar. Por ejemplo, si se tiene un conjunto de datos médicos para determinar si una mujer embarazada, por ejemplo, puede llegar a tener un problema de preeclampsia o no, pues bueno, se recopilarían las diferentes medidas según los especialistas en el área ¿cómo se llama? Que analiza esta parte de la salud de las mujeres embarazadas para poder identificar si tiene o no tiene preeclampsia. Entonces, todos esos parámetros se recopilarían. El número de capas ocultas, pues
depende del análisis, de la experimentación previa que se realice, y el número de capas de salida también pues depende del modelo. Por ejemplo, si se trata de predecir si existe o no existe la enfermedad, pues estaríamos hablando de 2 capas nada más de salida, que es existe o no existe. ¿Ok? Y entonces, ¿de qué se trata el modelo de red neuronal? Se trata de que este modelo trata de simular el aprendizaje de las neuronas para obtener un resultado. Por ejemplo, a mí me gusta poner la analogía de el niño que aprende a manejar una bicicleta. Por ejemplo, las primeras veces puede llegar a tambalear y no se va derecho. Entonces, conforme va a ir avanzando el número de repeticiones de que el niño tiene para estar en cada uno de los diferentes terrenos, por ejemplo, no es lo mismo andar, cuando un niño aprende a andar en bicicleta, estar en un patio, ¿cómo se llama? Pavimentado, en un patio de terracería, en el parque que tiene a lo mejor adoquín. Dependiendo, entonces va a necesitar ir varias veces para poder aprender a andar en bicicleta en cada uno de los diferentes escenarios, ¿ok? Pero para andar, por ejemplo, en bicicleta en un escenario un poco realista, que es ¿cómo se llama? Una calle que está pavimentada y que tiene suave o bien ¿cómo se llama? El pavimento, pues digamos que las primeras veces había comentado que no se iba del todo derecho, y conforme va avanzando el número de veces que sale a practicar en su bicicleta, va a aprender a andar en la bicicleta. Lo mismo sucedería con el niño que está aprendiendo a patinar. Las primeras veces puede así como caerse un poco o irse chueco o chocar un poco con algunos elementos, pero conforme pasan los días y él practica, va a ir realizando cada vez mejor dicha actividad. Lo mismo va a suceder con el aprendizaje de las redes neuronales artificiales. De lo que se trata en este caso, que estamos simulando el aprendizaje, es que hay una conexión. Ahora sí ya vamos al modelo, no tanto matemático, porque matemático pues estaríamos hablando de las fórmulas, pero hay algo que se denomina pesos. ¿Ok? Y los pesos son estas líneas que conectan a los diferentes nodos. Por ejemplo, la regla casi siempre de un perceptrón multicapas general es esta, que la neurona 1 de entrada se va a comunicar con cada una de las neuronas de la capa oculta siguiente, y se va a conectar con este se va a conectar con cada uno, y luego la segunda neurona de entrada con cada uno de los elementos. Es decir, que al final vamos a tener que para cada capa oculta vamos a tener una relación entre las diferentes entradas y su respectivo peso, ¿ok? Y entonces ahora sí, si vamos a la parte de la matemática, pues el valor de una neurona va a estar definido por la sumatoria de cada una de las entradas por su respectivo peso. Entonces es esta neurona por este peso más esta neurona por este peso más esta neurona por este peso, y así sucesivamente tengo ya un valor, y a ese valor entonces como se le va a aplicar una función de activación que viene siendo el equivalente a la sinapsis que sucede en las neuronas para ir generando o propagando el conocimiento. ¿Qué significa de esto? Que vamos a esa sumatoria, le vamos a aplicar esa función de activación que casi siempre es la función sigmoidal. ¿Ok? Entonces a ese el resultado de sumatoria le aplicamos la función sigmoidal.
por ejemplo, o bueno, pocas veces es tangente hiperbólica, pero casi siempre es sigmoidal. Y entonces esta neurona tiene ese valor. Luego pasamos a la siguiente neurona. ¿Cuál va a ser su valor? Pues y va a ser algo similar. La neurona número 1 de entrada por su peso más la neurona 2 por su peso más la neurona 3 por su peso y así sucesivamente. Ok, y cada uno de estos también, bueno, dentro de la fórmula está el vías también, un cierto valor que se realiza, ¿ok? Que se asigna. Y entonces ya tenemos cada una de las capas. Nos vamos al siguiente. En este caso solo tiene una capa oculta. Entonces a la capa de salida va a ser esta neurona que ya obtuvimos un valor por este peso más esta neurona por este peso más esta neurona por este peso e igual aplicamos una función de activación y vamos a tener un primer resultado. Ahora, decimos que este es un modelo supervisado. ¿A qué se refiere con que es un modelo supervisado? A que existe un valor que va a estar supervisando que el proceso se esté realizando correctamente. ¿Cuál es ese valor? Pues que se sabe con anticipación o se sabe la clase a la que pertenece. Entonces, el proceso de aprendizaje de las redes neuronales consta de dos pasos. El proceso de entrenamiento que acabamos de ver más o menos ahorita. Bueno, para terminar el entrenamiento de ese valor que se tiene ya sabido cuál es, a qué clase pertenece y el valor que obtuvimos, entonces va a haber una diferencia. Si hay una diferencia de cada una de las salidas, entonces vamos a propagar hacia atrás, o sea, hacia atrás vamos a propagar. ¿Para qué? Porque vamos a ir corrigiendo cada uno de estos pesos de acuerdo a un porcentaje de la diferencia que hubo entre lo real y lo obtenido. Entonces, entre lo real y obtenido hay una diferencia y esa diferencia se le va a aplicar un cierto porcentaje, ¿cómo se llama? Que entonces sí a esta función, a estos valores se le van a hacer un cierto procedimiento de una diferencia, una delta, una diferencia entre el nuevo valor que se obtuvo y lo que se esperaba. Y entonces se van a ir corrigiendo cada uno de estos pesos. Lo mismo va a suceder con estos pesos y se va a obtener una diferencia de acuerdo a una fórmula y entonces ya vamos a actualizar. Luego obtenemos el siguiente dato de la siguiente, por ejemplo, retomando el caso de las pacientes, ¿cómo se llama? Para identificar si va a tener, si tiene o no tiene preeclampsia. Bien, pues entonces las medidas de la siguiente paciente, los mismos pesos, los pesos solamente la primera vez se generan casi siempre de forma aleatoria. Bien, y todo lo demás se va a ir actualizando de acuerdo al procedimiento de qué tan real, bueno, qué tan certero o equivocado fue el resultado obtenido. Y una vez que ya no existe mucha diferencia entre lo que se esperaba y lo que se obtuvo, se va a detener el proceso y este es el proceso muy generalizado de las redes neuronales. Después, lo que vamos a tener por siguiente es un proceso de validación por medio de un conjunto de pruebas, es decir, ahora ya tenemos los pesos, ya no se va a hacer ninguna actualización, ya no va a retropropagar, sino que solamente va a propagar hacia adelante para cada uno de los conjuntos nuevos de las pacientes que no se sabe si tiene o no tiene preeclampsia o perdón, va o no va a tener preeclampsia. Entonces se meten esos datos y se hacen las operaciones que ya habíamos dicho para obtener cada
activación de neurona, que es la sumatoria del valor de la entrada por los pesos que ya obtuvimos. Los pesos ya no se modifican y entonces aplicamos función de activación y lo mismo hacemos acá y entonces vamos a obtener un cierto valor. Y para poder corroborar que el modelo tuvo éxito o no, pues va a haber una diferencia, ¿cómo se llama? Va a haber una diferencia para con el valor conjunto de prueba, también sabemos cuál es la clase esperada. Y entonces se va a evaluar el modelo y de acuerdo al número de elementos bien clasificados, se va a decir si el modelo es bueno o no es bueno. Y posteriormente, para darlo ya como un producto final, lo que se va a tener que pasar son los pesos. Estos valores de cada una de las conexiones para que para cuando se dé el proceso ¿cómo se llama? De predicción o clasificación de la clase, pues se van a meter los nuevos valores y automáticamente el modelo debe de decir si tiene o no tiene, en este caso que estamos hablando de preeclampsia en embarazadas, pues preeclampsia o no. Y así de forma general es lo que sucede con las redes neuronales. Redes neuronales, pues esto es así como muy rápido y muy genérico. Hay diversos patrones que se pueden utilizar. En la próxima sesión, pues vamos a ver un pequeño ejemplo. Sin embargo, sí quiero que les quede claro que este ejemplo que vamos a estar viendo de redes neuronales no está en ninguna actividad en el módulo. ¿Para qué? Para que no se pongan estresados y de pensar que van a tener que hacer alguna actividad con redes neuronales en ningún momento. El reto 5 y el reto 6, que son los dos últimos, son también ensayos, ¿ok? Entonces, para que no vayan a generarse una falsa expectativa. Igual y vamos, no voy a hacerlo a profundidad para que, ¿cómo se llama? Para que ustedes practiquen ya el jueves al día siguiente de haber terminado el módulo. Ya les voy a enviar, les voy a enviar un material que tengo para que ustedes realicen este proceso de entrenamiento con una red neuronal. Entonces, sé que pudiera llegar a ser a lo mejor para algunos un conocimiento un poco diferente a lo que han visto y espero que les haya quedado un poco claro. Vamos a repetir este funcionamiento, digamos que de forma general, de lo que son las redes neuronales para que vayan más o menos comprendiendo y que para cuando estén viendo la actividad de 5 que habla acerca de los diferentes algoritmos, puedan elegir, por ejemplo, de algunas de los algoritmos que se generan en el cuadro sinóptico, pues puedan llegar a saber más o menos de qué se trata redes neuronales por si quieren ponerlo, pero igual y hay otros que son las reglas de asociaciones, árboles de decisión y bueno, entre otros, ¿ok? Entonces, no sé si existe alguna duda o comentario. Sé que esta información les puede ser un poco elaborada. No diría yo complicada porque en realidad no lo es. Es solamente elaborada porque no estamos tan así acostumbrados a hablar acerca de estos términos a veces. Bien, chicos. No sé si alguno tenga duda con algunos de los retos o algunos de los temas para poder solucionar esa duda. Yo por lo pronto no, pero si entre algo tarde yo creo que voy a ver el video de nuevo para ver toda la explicación, pero muy interesante. Sí, Ya la si surge verdad. duda, pues lo escribo.
La verdad, las redes neuronales, decidí explicar un poco porque las redes neuronales, la verdad que son fascinantes. Y como tengo por ahí material de una aplicación en la cual se pueden realizar redes neuronales, pues bueno, puede llegar a hacerles un poco el match en sus ideas de lo que es y cómo es que se pueden llegar a utilizar en algunos procesos. Ah, para poder hacer lo que es el análisis, por ejemplo, ciencias de datos, pues bueno, se utilizan diferentes estrategias y se pueden llegar a utilizar algunos algoritmos de minería de datos, pero no específicamente. Y en ciencia de datos también se tienen que utilizar algunas aplicaciones para realizar reportes y para realizar este compendio de información que se puede presentar de una forma clara y concreta. Pero en este de ciencia de datos, pues es un poquito más elaborado y más, ¿cómo se llama? Con mayor información. Creo que hay una materia, de ciencias de datos que se está dando, que se oferta en UB. ¿Cómo se llama? Igual si alguno está interesado y para profundizar, el, son los principios apenas, teóricos de la ciencia de datos para que se vea el cómo es que se utilizan los diferentes algoritmos y para qué contexto ya en la parte de la ciencia de datos de la toma de decisiones en las diferentes, ¿cómo se llama? Pues industria o empresa que se pudieran utilizar. ¿Ok? Entonces, pues bueno, por el momento es el material que les quería presentar. Si tienen alguna duda o no, ya por último, para ya cerrar la asesoría. Por mi parte, no, muchas gracias. Sí, de nada, Fernando. Ok, chicos, pues si no hay preguntas, nos vemos la próxima semana. Estaremos viendo ya un pequeño ejemplo y algunos otros, ¿cómo se llama? Digamos que términos o, pues al final no podemos ahorita ver tanta práctica porque sé que algunos se pueden confundir o distraer de lo que es el módulo y no quiero confundirlos ni tampoco que se me distraigan, sino que se enfoquen en terminar las actividades que sí están programadas, que son eh, el reto 5 y 6 son ensayos también, ¿ok? Entonces, pues bueno, espero que tengan claridad ya un poco en cómo se presentan los términos para que podamos entender un poco más adelante, sobre todo en el reto 6, tengan así como que sí un poco de conocimiento para que vean la importancia del por qué es necesario poner información acerca de los datos, ¿ok? Que se estuvieron analizando. Bien, en los artículos que se leen. Bien, pues entonces nos vemos y que pasen una bonita noche. Que estén bien. Hasta luego. Bye. Gracias, hasta luego, profe. Hasta luego. Bye.